A continuación, utilizaremos la pieza 2D-1000-004 para seguir especificando las operaciones de contorneo. Para este caso, vamos de igual manera a la sección de Toolpaths Contour. Previo a ello, recuerdo seleccionar siempre Top WCS para asegurarnos que los ejes corran de la misma manera. Contour, aceptamos. Y en este caso, dependiendo si la pieza viene de un sólido o de un esqueleto de alambre, que no es este caso, definiremos de dónde se encuentra el elemento al cual queremos hacer el contorno. Podemos, como lo explicamos, hacer una selección a partir de una cara, o lo más conveniente sería hacerlo a través del conjunto de orillas que representan a dónde queremos hacer el contorno. Y esto lo conseguimos con la función de Edge más Loop activas, para lo cual procedo simplemente a seleccionar alguna de las orillas que representa el contorno de la pieza, y en este sentido tendremos dos alternativas a través de las cuales puede correr. En este caso me indica si es esta cara de la pieza, la cual no corresponde, y si así fuera, simplemente presiono Other Face para que, como pueden observar, aquí me resalta exactamente el contorno del perímetro al cual quiero hacerle el recorrido. Aceptamos, aparece la misma flecha, y en este caso la flecha, como lo veíamos anteriormente, me indicará una compensación en el sentido izquierdo, de tal manera que el contorno lo hará por el perímetro exterior. Aceptamos. El resto de información, que consiste en definir las herramientas, lo haré de la misma manera con el filtro de únicamente en 1000 planos, seleccionando la herramienta que ustedes consideren. Parámetros de corte, linking parameters. Como yo, al igual que en la pieza anterior, no he hecho el cariado, el top of stock sigue siendo el stock setup que hice, y la profundidad será la profundidad hasta donde deseo que llegue la operación. En este caso, la profundidad es hasta este punto. Dentro de los cut parameters me aseguro del sentido correcto. Si hubiera necesidad de dejar material, y let in out, como ya veíamos, es este recorrido, el cual va a ser una entrada en rampa. Si yo acepto a partir de este punto, podemos ver cómo ya se cuenta con la operación, la cual genera el contorno de la parte, y a partir de donde nosotros pudiéramos continuar haciendo las demás operaciones. Sin embargo, vamos a explicar algunas de las otras funciones, y en este caso nos vamos a enfocar ahora en lo que se conoce como depth of cut, o profundidades de corte. Cuando nosotros activamos esta casilla, vemos cómo automáticamente nos indica el ángulo que se encuentra activa, y en este caso lo que vamos a hacer el depth of cut es remover el material de manera gradual, haciendo descensos controlados en la profundidad que nosotros le especifiquemos en la sección de Max Roof Steep, o la profundidad máxima del descenso. Y en este caso podemos, dentro de la misma operación, hacer cortes de desbaste, que serán los iniciales, así como cortes de acabado. El espaciamiento entre los cortes de acabado vendrá como el finish step, y la cantidad de cortes por number finish cut. En este caso voy a cambiar estos valores: una profundidad de corte de 0.3 con dos cortes de acabado espaciados a 0.05. Como podemos ver, está activa la función. Al yo aceptar y regenerar, podemos ver cómo es que ahora el corte se ha partido en diferentes descensos, específicamente los de desbaste, que tienen las profundidades de 0.3, y al final vemos dos cortes de acabado, los cuales son espaciados al 0.05. Si nosotros hacemos la simulación de este contorno, veremos que ahora la operación no de una sola vez recorre la totalidad de la pieza, sino, tal como lo acabamos de especificar, de forma gradual se generan cortes de desbaste, y posterior a ellos cortes de acabado, con los cuales se remueve la totalidad del material. De igual manera, dentro de los parámetros de corte encontraremos la función que lleva por nombre Breakthrough. Breakthrough sería quizá lo más parecido a lo que vimos en los procesos de taladrado, en los cuales nosotros, a pesar de haber seleccionado la profundidad, recordemos que esta profundidad se sitúa sobre el objeto, sobre la pieza. Pero ¿qué pasa si nosotros requerimos descender aún más? Bueno, pues en este caso nosotros, así como podemos dejar mayor cantidad de material, también podemos hacer que descienda una cierta distancia. Y en este caso, al habilitar esta casilla, vemos cómo se activa el ángulo, y básicamente lo que refiere es del punto que definí como profundidad, cuánto más quiero que descienda la punta de la herramienta. Si bien recordamos, en estas piezas nosotros tenemos 0.1 de excedente de material. Si yo le extiendo este 0.1, aceptamos
y volvemos a regenerar, a pesar de no ver un gran cambio, pueden observar cómo es que ahora todos los cortes se recorrieron ese punto 1 más hacia abajo. Y esto al momento de hacer la simulación nos dará como resultado que el material que anteriormente veíamos al fondo de la pieza ahora logra desaparecer, ya que estamos haciendo que la herramienta descienda aún más de lo que seleccionamos como la profundidad. Siguiendo con estos temas, vamos a los parámetros y encontramos la función de multipases, la cual la explicaremos con la siguiente pieza, ya que esto lo que nos va a generar son múltiples cortes. En este primer ejercicio vimos entonces cómo definimos de la misma manera herramientas, las profundidades de corte, los parámetros de corte que indican el sentido de la compensación, si hubiera necesidad de dejar material, hacer que la herramienta descienda de forma gradual, hacer que la herramienta tenga una entrada en rampa y finalmente hacer que la herramienta se extienda más allá del punto definido como la profundidad. Con ello finalizaremos esta pieza y estaremos abriendo otra pieza para dar los detalles de las otras opciones que tenemos al momento de definir las operaciones. Para continuar explicando el resto de los parámetros a definir en los contornos, utilizaremos la pieza 2D-1000-009. Y en esta pieza podemos observar que se encuentra el excedente de material en la cara superior, la cual será removido con el proceso de cariado previamente explicado, pero también podemos ver que esta pieza consta de dos contornos, un contorno cuadrado y un contorno circular, siendo que aquí estaremos aplicando algunas de las otras funciones que estuvimos explicando con anterioridad. Para ello, antes de seleccionar la operación, me aseguro de activar el Top WCS y procedo a la definición del contorno con el Toolpath Contour. Es importante mencionar que los procesos de careado, los procesos de contornos, los procesos de generación de orificios, como se explicaron en anterioridad, van a tener una secuencia de descenso gradual. Con ello, refiero a que la herramienta comenzará de la parte más alta y gradualmente descendiendo, priorizando con ello esta jerarquía de las alturas. En el caso específico de esta pieza, esa jerarquía de alturas viene definida primero el cuadrado y posteriormente el círculo. Perdón, primero el rectángulo y posteriormente el círculo. Y para ello tendré que seleccionar la orilla que representa el cuadrado primeramente, el cual me pregunta si es esta geometría, no lo es, selecciono Other Face. Esta que ahora resalta en color azul corresponde a la pieza, acepto, vean cómo aparece la flecha. No puedo definir en esta ocasión las dos operaciones de forma simultánea, ya que ellos contarán con diferentes linking parámetros. Por tal motivo, primero haré la operación de la parte más alta y luego de la parte más baja. Aceptamos, redefinimos los demás parámetros como son las herramientas a seleccionar y específicamente en esta pieza voy a seleccionar una herramienta no tan grande, la herramienta 239 de media pulgada. Si hubiera necesidad de modificar los parámetros de corte, las profundidades, como yo no he desarrollado el cariado, el top of stock sigue siendo válido. La profundidad corresponde hasta este punto, es donde llega la forma rectangular. Lo selecciono. Parámetros de corte, explicábamos el sentido de la compensación, si requerimos que descienda de forma gradual, la entrada en rampa o cómo hacer que se extienda. Y en este caso no quiero que se extienda, por tal motivo me aseguro de apagar este parámetro. Aceptamos y vemos cómo aquí aparece un contorno, ese contorno efectivamente llega a la profundidad que yo quiero indicarle y con ello, al momento de hacer la simulación, veremos cómo la pieza que definimos con el Stock Setup viene y se genera esta forma rectangular. Podemos observar también de igual manera que esta cantidad de material que estoy removiendo no me permitirá el tener la finalidad de la pieza o obtener la pieza final como la vemos en este modelo. ¿A qué me refiero? A que tengo una gran cantidad de material hacia el lado izquierdo, hacia el lado derecho. Y esto es porque el diámetro de la herramienta no alcanza a remover el excedente. Y precisamente escogí esta herramienta porque en los parámetros vamos a hablar de la opción que se llama multipases.
Así como nosotros podemos hacer que la herramienta descienda de manera gradual a la profundidad indicada, nosotros también podemos indicar que la herramienta se aproxime de manera gradual al contorno que estamos haciendo. Para ello, activo la función de multipases, la cual se divide en dos partes: cortes de desbaste y cortes de acabado. Comenzando con los cortes de desbaste, que serán los iniciales, en los cuales me pregunta cuántos cortes quiero hacer. En este ejercicio le voy a decir que quiero hacer 5 cortes de desbaste, y como el diámetro de mi herramienta es de 0.5, pues le diré que son espaciados a 0.4 para con ello asegurar que hay un traslape de la herramienta. De igual manera me pregunta si quisiera hacer cortes de acabado. Si no lo es así, simplemente dejamos el valor como 0, pero aquí para hacer esta diferencia entre desbastes y acabados sí los voy a activar, y el valor que le voy a dejar definido va a ser ese valor de 0.05. Una vez que hacemos esta activación de los multipases o los cortes múltiples, acepto, regenero, y podemos observar cómo es que ahora a la misma altura se genera una mayor cantidad de recorridos, y es precisamente estos cortes adicionales los que estamos accionando con la función de multipases o cortes múltiples. Al momento de llevar el recorrido, vemos cómo gradualmente la herramienta se va aproximando hasta obtener o llegar a la cadena final, y luego hace los dos cortes de acabado. Con ello, removemos todo el material que se situaba previamente sobre la parte superior. Y ahora sí pudiéramos generar por completo la pieza tal como la buscábamos. Ahora bien, ya teniendo este primer contorno, podemos proceder a hacer el siguiente contorno. Y en este caso lo definiremos de la misma manera con el proceso de Toolpath Contour, seleccionando la cadena o la orilla, que en este caso me pregunta si es esta. Si lo es, observo el sentido de la flecha para asegurarme que siga siendo una compensación a la izquierda. Si hubiera necesidad de modificarlas, ya sabemos cómo. Aceptamos, y el resto de la información voy a definir la misma herramienta con el mismo sentido de compensación, con los mismos valores, y los linking parameters, muy importante, aquí sí están cambiando. La profundidad a la que llega, pues ahora quiero llegar hasta el fondo de la pieza, y específicamente aquí también quiero asegurarme que la herramienta se extienda estos 0.1 más para con ello hacer el recorrido. Aceptamos, y vemos cómo ahora tenemos dos procesos de contorno, uno por encima del otro. Podemos ver también que el último corte quizá no es tan conveniente porque está generando un exceso de cortes que no necesariamente tendrán material a remover todo el tiempo. Selecciono ambos procesos, simulo, y podemos ver cómo es que ahora sí, con las stop conditions de colisiones y cambios de color, podemos diferenciar cómo el primer contorno genera la parte superior, el segundo contorno, a pesar de generar varios recorridos en vacío, no abarca la totalidad. Esto mismo, si no hubiéramos activado la función de los multipases, bastará con apagarlo aquí, bastará con apagarlo en este segundo, y veremos cómo al no tenerlos activados, únicamente se llevan los dos contorneos de las dos secciones de la pieza, que esto, al simularlo, el efecto sería pues obviamente todo este exceso de material al no haber cortes extras o adicionales. Para ello, preverlo, vimos ya cómo con los parámetros de multipases podemos remover o no este excedente de material. Para el primero, vuelvo a activarlo. Me parecía que había un corte adicional. Voy a decirle únicamente 4 cortes de desbaste. Aceptamos. Y para el segundo, probablemente no sea necesario los mismos 5 cortes. Probablemente con 2 cortes pudiéramos asegurarnos cuánto es el exceso de material. Aceptamos. Ambos procesos fueron modificados, por tal motivo me pide regenerar ambos. Y aquí tengo ahora sí mis dos contornos, el superior con 4 recorridos, el inferior con 2 recorridos de desbaste y ambos con 2 recorridos de acabado. Selecciono ambas operaciones, simulamos ambas operaciones y podemos ver, ya que sigo teniendo activas las detecciones de colisión y cambios de color, cómo es que la primera operación hace 1, 2, 3, 4 contornos, 2 de acabado, y el siguiente 1, 2 de desbaste más otros 2 recorridos de acabado. De esta manera podemos ver cómo se remueve el material que anteriormente, al no tener estos cortes, no lo podíamos eliminar, siendo esta función de multipases con la que podemos asegurarnos de un aproximamiento gradual a la pieza en función del recorrido.